Sí, sí. Vamos a poner a grabar. Bien, ¿se ve el PDF de fondo? Sí. Sí. Bien, bien, buen día. Vamos a terminar un poquito con el capítulo de termoquímica, fundamentalmente con dos principios que tienen que ver junto con el que habíamos visto ya la semana pasada, con el tema de flujo calórico, entalpía, etcétera, y que lo van a retomar el año que viene seguramente en química biológica, ¿sí? Por lo menos una parte de esto, así que por eso es importante que tengan en cuenta toda esta teoría, porque se da mucho en los sistemas biológicos, además de las reacciones químicas que ocurren en el laboratorio. Ustedes recuerden que nosotros como organismos heterótrofos necesitamos, dentro de lo que es el metabolismo, ¿sí? Primero utilizar una fase que es la fase catabólica, donde se genera energía y eso se almacena en forma de ATP como moneda corriente a nivel celular para el trabajo metabólico, y además todos los precursores, que son los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos, etcétera, que nos sirven para fundamentalmente fabricar o generar moléculas que son propias. Pero esto justamente va en contra de los principios que son favorables en las reacciones químicas, todas las fases anabólicas, y es por esto que se necesita energía, ¿sí? Bien. Me va a tener que seguir un poquito con la explicación, porque es todo un tipo de mapa conceptual que generé. Ustedes recuerden que ya lo que vimos la semana pasada, como primer principio de la termodinámica, que toda la energía del universo es constante, es decir, no se crea ni se destruye, solamente se puede transformar. Y esto es importante desde el punto de vista a nivel celular, porque las células necesitan nutrientes, pero además de nutrientes necesitan energía. Ustedes recuerden que, por ejemplo, cuando una sustancia tiene que ser incluida o excretada fuera de la célula en contra del gradiente de concentración, es decir, donde está de alguna manera más concentrada en un lado que en el otro, o sea que va en contra de la corriente, se necesita gasto de energía, y esto la célula lo hace como, digamos, la ruptura de enlaces covalentes en el enlace fosfato del adenosín trifosfato, que puede quedar en adenosina difosfato o monofosfato, ¿sí? Esto genera que toda la energía que está almacenada en los enlaces covalentes se libera justamente para poder ejercer un trabajo metabólico. Por ejemplo, ¿sí? Las bombas protónicas que tenemos en el estómago, que hacen de que justamente se forme ácido clorhídrico. Ustedes recuerden que acá esto ocurre de una forma, digamos, en las que unas células generan aniones cloruro y las otras generan protones. De ahí que se forma el ácido clorhídrico, que es el que cliva el pexinógeno, transformándolo en pepsina, que es la enzima activa que degrada las proteínas en unidades menores, ¿sí? Ahora, en las reacciones químicas que tenemos en el laboratorio, muchas pueden ser dadas a volumen constante, es decir, sin cambio de volumen, y otras, que la mayoría que van a ver ustedes, se desarrollan a presión constante. ¿Qué quiere decir presión constante? Que tomamos la presión atmosférica como la presión estándar, en este caso, que es una atmósfera, ¿sí? Normalmente tenemos que en gases los procesos a volumen y a presión constante son igualitarios, así que el cambio de energía acá no varía. Pero cuando ocurre una reacción química, la variación de energía es igual al calor a volumen constante, y la variación de entalpía es igual al calor a presión constante, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos una reacción de neutralización en el laboratorio mezclando un ácido y una base, van a ver que se desprende una cierta cantidad de calor. Esto ocurre a presión constante. En cambio, si nosotros, por ejemplo, hacemos que un gas encerrado en un cilindro lo sometemos a una cantidad de calor,
esto va a ocurrir a volumen constante si no cambia de alguna manera el volumen, y si cambia la presión, y ustedes recuerden que esto ya lo vimos cuando vimos cuando vimos gases, que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión a volumen constante. Por eso la variación de energía del sistema, en este caso, va a aumentar, ¿sí? El segundo principio de la termodinámica, pues son 4 los principios, en esta asignatura vemos 3 nada más, no vemos el 0, que es el principio universal, ¿sí? Nos dice que los sistemas pueden tener o bien a desordenarse o bien a ordenarse. Y ahí se habla de variación de entropía. Fíjense que una cosa es entalpía, delta H, ¿sí? O H final menos H inicial. Y lo otro es entropía. Entropía implica desorden. Y la entropía del universo va a ser igual a la entropía del sistema más la entropía del entorno. A ver, ¿cómo puedo decirles esto de forma fácil? Si ustedes tienen un mazo de cartas, que recién lo compran y lo sacan de la cajita o del paquete, ¿sí? Lo abren y las mezclan. ¿Qué pasa acá? ¿Aumenta o disminuye el desorden? ¿Qué les parece? Las cartas vienen ordenadas por su palo. Aumenta. Aumenta el desorden, ¿sí? Es decir, aumenta la entropía, ¿sí? Vamos a un sistema más físico. Si tengo hielo y lo pongo a fundir, como vimos en la clase pasada, a temperatura constante, y se transforma en agua, ¿aumenta o disminuye la entropía de las moléculas de agua? Aumenta. Aumenta, ¿sí? Y si al agua la vaporizamos, es decir, rompemos los enlaces puente de hidrógeno que forman el agua líquida, que es un componente muy plástico, porque adopta la forma del recipiente que lo contiene, etcétera. Todas las propiedades que tiene el agua, que dependen de los enlaces puente de hidrógeno, ¿qué les parece si la vaporizamos? ¿Aumentamos o disminuimos la entropía? El agua líquida se transforma en vapor. Es decir, una sustancia ahora que de alguna manera tiene un movimiento caótico. Las moléculas se mueven más rápido, no están enlazadas entre sí. ¿Aumenta también? Aumenta. ¿Está claro? Siempre que vamos del sólido al líquido y del líquido al gas, la entropía aumenta, porque aumenta el desorden. En el sólido, las moléculas de agua están en forma de cristales y están altamente ordenadas. Por eso un sólido tiene forma propia, ¿sí? Cuando pasamos a un líquido, en el líquido ya las moléculas están en movimiento. Los enlaces en puente de hidrógeno se rompen y se unen constantemente, y esto hace de que el agua pueda fluir, ¿sí? Pueda formar gotas, etcétera, ¿sí? Y pueda, por ejemplo, ascender por capilaridad en los vegetales superiores. De ahí que el agua que toma la planta desde la raíz pueda llegar a las hojas que están en el extremo superior de un árbol. ¿Está claro? Entonces, eso hace de que el líquido tenga un mayor desorden que el sólido, ¿sí? Porque se puede mover. Ahora, cuando pasamos al gas, también aumenta la entropía, porque ya las moléculas no están juntas, están totalmente sueltas y se mueven constantemente. Chocan entre sí, colisiones elásticas, ya los hablamos, y chocan contra las paredes del recipiente. Piensen que todo esto que estoy hablando yo ahora es tema generalmente de final. Es decir, que nosotros en el final, si tomamos un oral, le podemos pedir este tipo de explicación. ¿Queda claro? Por eso les recomiendo que para el final estudien del libro, vuelvan a ver los videos, porque justamente dentro de la teoría se explican todas estas cosas que obviamente están en los libros, ¿sí? Están también en internet, en otras páginas donde ustedes pueden entrar y ver teorías de química, ¿sí? No solo resolución de ejercicios, que yo lo aconsejo mucho eso, ¿sí? Hoy es muy rico toda la parte, digamos, de docencia que tiene internet, porque bueno, siempre, obviamente, con algunas restricciones hay que buscar páginas oficiales, páginas que tengan de alguna manera un contenido, sí, que sea didáctico y que esté garantizado por alguna asociación, etcétera, pero hay muchísimas, y estos temas generalmente que a veces cuesta entenderlos, muchas veces uno los puede leer del libro y después buscar
¿sí? Alguna aclaración en algún otro video lo pueden buscar ustedes porque tienen la apertura de la página durante un tiempo hasta que pueda retirar el final. ¿Queda claro? Por eso lo explico de esta manera, ¿sí? Entonces, siempre que tendemos al desorden, aumenta la entropía. Cuando tendemos al orden, la entropía disminuye. Por ejemplo, si yo pongo agua en una cubetera y lo pongo en el freezer y se transforma en hielo, ahí la entropía disminuye. Si un gas se condensa, o sea, toca una superficie fría, se forman gotas de agua. Eso lo vemos en el baño cuando nos bañamos, ¿sí? Que se forman gotas de agua que se ven en la pared, en el espejo, etcétera, porque el vapor de agua se condensó. Entonces, disminuye la entropía. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Y fíjense qué importante es. Miren este ejemplo, muy práctico. Si yo tengo agua a 100 grados centígrados y vapor de agua a 100 grados centígrados, y eso me quema la piel, ¿cuál produce mayor lesión? ¿El agua o el vapor? Los dos están a igual temperatura, ¿eh? Pero uno produce mayores lesiones, quemaduras de mayor magnitud que el otro. ¿Cuál de los dos? ¿Qué les parece? El agua puede ser porque va a quedar en la piel. El vapor. Porque el vapor se condensa, toma energía de la piel para poder de alguna manera pasar del estado gaseoso al estado líquido. ¿Se entiende? Esa energía que toma de la piel es lo que lastima y produce quemaduras de mayor grado que el agua a la misma temperatura. ¿Está? Porque tiende a ordenarse. Las moléculas que están separadas tienden a juntarse ahora. Para juntarse necesitan energía, absorber energía. ¿De dónde la toman? De la piel. Como en las heladeras que hacen el principio inverso a los principios termodinámicos comunes, por eso se habla de ciclos distintos, en los cuales ¿sí? La heladera lo que hace es retirar energía del agua para transformarla en hielo. ¿Está? ¿Lo ven el ejemplo entonces ahora? ¿Queda claro esto? Bien. Sí. Y el tercer principio de la termodinámica implica lo que yo les dije cuando hablamos de la temperatura en grados Kelvin, que no se puede llegar a lo que se llama ¿sí? El cero absoluto mediante una serie finita, es decir, determinada de procesos. ¿Sí? La entropía, y ahí se los puse abajo, de cualquier sustancia pura en equilibrio termodinámico tiende a cero a medida que la temperatura tiende a cero. Es decir, que por eso no podemos llegar a lo que se llama cero absoluto, que es el cero donde habría directamente ¿sí? La paralización de cualquier movimiento, ¿sí? Hasta el electrónico, que los electrones se siguen moviendo. Si yo tengo el hielo, a pesar de que las moléculas de agua se encuentran juntas y formando cristales, los electrones se siguen moviendo dentro de los átomos. ¿Está claro? No cesa ese movimiento. Pero si yo llegara al cero absoluto en algún momento, ese movimiento cesaría. ¿Está? El primer principio de la termodinámica ya dije, principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Y si nosotros definimos la energía interna como la suma de todas las energías que tiene un sistema, ¿sí? Es una función de estado. Es decir, no depende del camino recorrido, depende únicamente del estado final inicial. Fíjense que, por ejemplo, el calor y el trabajo no son funciones de estado. Ejemplo, supongamos que yo tengo como principio llevar una cierta masa de agua de 20 grados centígrados a 80, temperatura para tomar mate, ¿sí? Yo puedo ir hasta 100 grados y dejar enfriar a 80, que es lo que a veces nos pasa con las pavas eléctricas, ¿sí? O puedo subir la temperatura hasta los 50 grados y después paulatinamente llevarla a los 80. Fíjense que a la cantidad de energía que impliqué en cada uno de estos procesos, ¿sí? En forma de calor es distinta. Porque cuando lo llevé a 100, pasé la temperatura, o sea que pasé más energía,
pero después la temperatura final fue 80. Es decir, que la variación de ese estado final inicial siempre son los mismos. Pero la cantidad de calor que puse en juego es totalmente distinta. ¿Quedó claro esto? Lo que es función de estado y lo que no lo es. Por ejemplo, presión, volumen son funciones de estado. Porque no depende del camino recorrido, solamente de los estados finales iniciales. La variación de energía es una función de estado. La variación de entalpía es una función de estado. Porque solo depende de final inicial, nada más. No de cómo lo haga. Y si de alguna manera consideramos el intercambio de calor y trabajo, cuando se acuerdan el principio matemático que está ahí abajo, delta E es igual a calor más trabajo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que cualquier proceso químico, la variación de energía siempre va a ser igual al calor desprendido o absorbido por el sistema más el trabajo realizado por o sobre el sistema. Siempre. ¿Sí? Y acá todo lo que entra al sistema en forma de calor y trabajo, si usamos delta E, es positivo. Incrementa la energía interna. En cambio, todo lo que sale en forma de calor y trabajo disminuye la energía interna, por eso que de alguna manera se consideran con signo negativo. Muy importante para los ejercicios que tienen de seminario. ¿Sí? Aplicación del primer principio. Entalpía, que es lo que yo hablé en la clase pasada y que dije lo íbamos a retomar hoy. Generalmente los procesos que intervienen gases y el sistema realiza trabajo, por ejemplo, cuando un gas se expande hacia la atmósfera, ¿sí? La variación de entalpía, y recuerden lo que hablamos en la clase pasada, que estaba en una filminita ahí abajo, que decía que el calor era igual al producto de la presión por la variación de volumen, y lo tomamos negativo porque es de expansión de un gas, ¿sí? Si los procesos ocurren a volumen constante, esa variación de volumen es cero, porque final e inicial es la misma. Entonces, esas I, que es lo que yo refresco de la primera filmina que vimos hoy, que la variación de energía va a ser igual al calor a volumen constante. Es decir, que se calcula como el calor a volumen constante igual al número de moles por el calor de vaporización por la variación de temperatura. Esto para gases, ¿de acuerdo? En cambio, si los procesos ocurren a presión constante, presión atmosférica, que son la mayoría de las reacciones que ocurren en el laboratorio, ¿sí? Cuando hacemos, por ejemplo, la reacción de síntesis, una reacción de neutralización, etcétera, ¿sí? La variación de energía va a ser igual al calor a volumen constante menos el producto de la presión por el volumen, ¿sí? Entonces nos va a quedar que el calor a presión constante es igual a la variación de energía más el cambio de presión por variación de volumen. Y la entalpía la podemos definir como la variación de su estado final e inicial, final menos inicial, igual a la variación de energía más el cambio de P por delta B. Y para esto, aplicando la ecuación de los gases ideales que la vimos al principio de año, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la presión ¿a qué era igual? Cuando hablábamos de presión, era igual a el número de moles por R por T sobre directamente el volumen. Como acá en gases estamos diciendo que el volumen es constante y no va a variar, ¿sí? La relación entre la energía interna y la entalpía es directamente esta. La variación de entalpía es igual a la variación de energía más el producto de la variación de moles por R por T. Y generalmente las entalpías de reacción se ven como la cantidad de energía que se puede liberar o absorber dependiendo si, como vimos la clase pasada, la reacción es exotérmica o endotérmica. Normalmente para cualquier reacción de combustión se desprende una cantidad de calor. Es decir, que la variación de entalpía es menor a cero, porque los productos tienen menos energía que los reactivos. Por eso que el calor se pone del lado de los productos, ¿sí? Por ejemplo, para los cálculos podemos partir de las entalpías de los elementos en forma estándar, ¿sí? Esto se tabula, no se preocupen porque esto ustedes no lo van a ver, pero uno puede calcular la entalpía de formación o de síntesis
por ejemplo, del dióxido de carbono, teniendo las entalpías de formación estándar, ¿sí?, de generalmente las moléculas en condiciones estándar, ¿sí?, que generalmente es igual a 0, porque son elementos que no cambian su constitución en concentración, ¿sí? Y recuerden que esto también vale para las moléculas diatómicas, el hidrógeno, el oxígeno, el cloro, el nitrógeno, etc., ¿sí? Recuerden, cuando dijimos condiciones normales de temperatura y presión, 0 grados centígrados, 1 atmósfera. Condiciones estándar son distintas. Es 1 atmósfera, pero son 25 grados centígrados, ¿sí? Después, obviamente, siempre uno tiene que hacer cambios. Si en el laboratorio trabajando de forma experimental, en algo analítico, y la temperatura es mayor o menor a 25 grados. Siempre hay tablas de conversión para poder ajustar estos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, en una reacción donde tenemos, como dije recién, la formación del dióxido de carbono, la variación de entalpía de reacción es igual a la variación de entalpía de formación. Y se obtiene a partir de los elementos en su estado original. Entonces, como tanto como para carbono, para oxígeno es, ¿sí?, es directamente igualitaria, es 0, ¿sí?, la entalpía de reacción acá es distinta, porque el oxígeno está en forma líquida. Hay que tener cuidado con eso. Si el oxígeno es gaseoso, son iguales. Pero si el oxígeno está en forma líquida, o sea, a mayor presión, ¿sí?, la variación de entalpía de reacción es distinta a la formación de entalpía de formación. Y siempre podemos calcularlo, ¿sí?, siempre como la variación de entalpía de formación de productos menos la formación de entalpía de reactivos. Siempre se puede calcular así. En estas reacciones, por ejemplo, fíjense, carbono más oxígeno que me da dióxido, carbono más oxígeno que me da dióxido de carbono, pero uno en forma gaseosa y otro en forma líquida, se pueden establecer ecuaciones termoquímicas. Siempre se indican cuáles son, esto está tabulado obviamente, ¿sí? Y fíjense que, por ejemplo, para la formación de agua en estado líquido y en estado gaseoso, la formación de entalpías son distintas, ¿sí? Justamente porque el agua está en estado líquido y acá está en estado gaseoso, ¿sí? Cambian siempre que los reactivos estén o productos en forma líquida o en forma gaseosa. Y acá se obtiene lo que se llama comúnmente diagramas entálpicos, en que, como vimos en la clase pasada, las reacciones pueden ser exotérmicas, donde delta H es menor a 0, las dos son exotérmicas, o endotérmicas cuando delta H es mayor a 0. Por ejemplo, la disolución del cloruro de amonio en agua, ¿sí? Si ustedes ponen cloruro de amonio, la sal, en agua y ponen un termómetro, van a ver que la temperatura disminuye, toma energía del ambiente, si no, no se disuelve. Bien, segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Entonces dijimos, como segundo principio, la entropía del universo tiende a aumentar. Por eso se dice que la entropía del universo está en aumento porque el universo se expande, ¿sí? Es una función de estado, está ligada, como dije recién, al desorden y se mide en unidades de calor sobre unidades de temperatura. O sea, delta S es igual a calor sobre temperatura, ¿sí? Los cuerpos muy desordenados, ¿sí?, tienen partículas móviles, el agua o los gases, ¿sí?, y generalmente la entropía es elevada. La entropía de una sustancia aumenta al pasar del estado, esto ya lo dije, de estado sólido al líquido o gaseoso, o bien si no intervienen gases se aumenta el número de moles, ¿sí?, porque aumenta el número de moléculas, tiende a mayor desorden, ¿sí?, o si le disminuye la presión, es lo mismo. Y una sustancia pura y perfectamente cristalina tiene entropía 0, el hielo, por ejemplo, ya que el desorden de las partículas es nulo. De ahí que, según el segundo principio, los procesos reversibles, la entropía del universo se mantiene constante, y en los irreversibles la entropía aumenta. Se pueden calcular valores absolutos de entropía, esto se puede determinar, y siempre como la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos, ¿sí? Y lo último, y muy importante el año que viene para todas las funciones metabólicas. Se van a acordar de esto cuando vean, por ejemplo, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, ciclo de la urea, ¿sí?
ciclo de Calvin si lo ven como una forma alternativa en plantas, etcétera, ¿sí? En todos estos procesos está involucrado un grado de desorden en aumento, ¿sí? Porque aumenta la entropía del sistema, ¿sí? Y las reacciones que son espontáneas, ¿qué quiere decir que sean espontáneas? Que ocurren sin intervención de variables energéticas, hacen de que de alguna manera tanto el aspecto entálpico, o sea, delta H, y el aspecto entrópico, delta S, tiendan a formar variables que contribuyen a saber si la reacción es espontánea o no. Para esto se calcula una variable que se denomina energía libre de Gibbs. Este científico pudo calcular la variación de energía interna de un sistema como una función de estado, en donde la fórmula matemática dice que la variación de entropía menos la temperatura dada en grados Kelvin por la variación de entropía es igual a la energía libre de Gibbs. Y se puede calcular. Como norma general, la variación de energía libre es menor a 0 cuando el proceso es espontáneo o es irreversible. Es igual a 0 cuando el proceso está en equilibrio. Y es mayor a 0 cuando el proceso no es espontáneo a esa temperatura, ¿sí? Para esto tenemos distintas formas. ¿Por qué? Porque delta H, ¿cómo puede ser? ¿Positivo o negativo? Delta H es negativo cuando la reacción es exotérmica y positivo cuando la reacción es endotérmica. Delta S es positivo cuando la reacción tiende al desorden y es negativo cuando la reacción tiende al orden. Y la temperatura siempre va a ser positiva porque está en grados Kelvin. Analicemos un poquito esto. A ver, ¿qué 4 casos podemos tener? Dependiendo de los signos de delta H y de delta S, porque dijimos que la temperatura no tiene signo, siempre positiva, ¿va? Ya no tiene signo negativo, eso quiero decir, o no es 0. A ver, ¿qué 4 cosas podemos tener? Podemos tener 4 casos. ¿Cuáles son? ¿Qué pasa si la reacción es exotérmica? ¿Qué valor va a tener delta H? Si es exotérmica. ¿Libera o desprende calor? Negativo, muy bien. Desprende calor. Desprende calor. Si delta S tiende al desorden, es decir, disminuye la entropía, ¿sí? Perdón, aumenta la entropía. ¿Qué signo va a tener? Aumento de entropía. Si aumenta, dijimos que era positivo. Entonces, si tengo negativo menos un positivo, ¿cómo me va a dar esta cifra? Supongamos Negativo también. siempre va a ser negativo. Siempre va a ser negativo. ¿Está claro? Entonces, corolario, y anótenlo esto. Una reacción exotérmica que tiende al desorden, independientemente de la temperatura, va a ser siempre espontánea e irreversible. Por ejemplo, una reacción catabólica. ¿Está claro? Vamos al caso contrario ¿Lo ahora. puede repetir, profe? Sí. Una reacción exotérmica y que tiende al desorden, como su resultado va a ser negativo, porque menos por más es menos. Entonces es todo negativo. Independientemente de la temperatura, va a ser siempre espontánea. Ejemplo, una reacción catabólica. Por ejemplo, la amilasa en la boca, que gracias a esta enzima podemos degradar el almidón. Es espontánea. ¿Está? Es irreversible, porque ya lo ves que las moléculas de glucosa o dextrinas se abrieron de la molécula de almidón, ya no se pueden volver a unir. ¿Está? Al revés, una reacción endotérmica que necesita energía y que tiende al orden, es decir, que
su entropía disminuye, delta H, ¿cómo va a ser? Si es endotérmica. Negativo. No, dijimos que si era exotérmica era negativo. Endotérmica, positivo. Y si delta S tiende al orden, disminuye la entropía, va a ser negativo. Entonces, ¿sí? Si esto es positivo y menos por menos es más, toda la reacción va a ser positiva independientemente de la temperatura. Por ende, ¿qué va a pasar? Va a ser no espontánea y vamos a tener que invertir energía. Ejemplo, reacciones anabólicas. Por ejemplo, síntesis de proteínas, síntesis de glucógeno, etc. Ahí tenemos que gastar energía, ¿sí? Y tiende al orden de aminoácidos a proteínas, de monosacáridos a un polisacárido como el glucógeno que se almacena en el hígado y en el músculo. ¿Está claro esto? Por eso uno dice que las reacciones generalmente catabólicas son exergónicas, se habla de células biológicos, y las reacciones anabólicas son endergónicas, ¿sí? En una se desprende energía y se tiende al desorden, y en la otra se absorbe energía y se tiende al orden, ¿sí? Hay otras dos formas, que es cuando delta H, por ejemplo, es exotérmica, pero se tiende al orden. Entonces, esto es negativo. Y esto, menos por menos, es más. Para que sea espontánea, tiene que ser a altas temperaturas, para que este término sea mayor que este. Y al revés, una reacción endotérmica, esto es negativo, esto es positivo, ¿sí? Y que tiende al desorden, es decir, que esto es positivo, como menos por menos es más, pero esto es positivo, se va a dar únicamente a bajas temperaturas, ¿sí? Ahí sí interviene la temperatura, ¿está? Es decir, cuando los dos son positivos o los dos son negativos. Bueno, acá tenemos, ¿sí?, un proceso espontáneo y un proceso, ¿sí?, de alguna manera que también puede ser espontáneo a mayor a cero y a menor a cero, ¿sí? Los espontáneos son aquellos que se realizan en un determinado sentido, sin influencia externa. Algunos procesos son la expansión de un gas frente al vacío, la mezcla de gases inicialmente separados, eso es espontáneo, la disolución de un soluto, la igualación de temperaturas, que produce el equilibrio térmico, y la reacción entre una lámina de zinc y ácido clorhídrico, donde se forma cloruro de zinc e hidrógeno. Y acá tiene un video después para verlo, ¿sí? Acá tienen sodio más agua. Esta reacción es muy linda. Sodio más agua que me da hidróxido de sodio e hidrógeno y se desprende calor. A ver si... No sé por qué me sale acá. Esperen que la voy a buscar, más fácil. No sé por qué me salió eso. Vamos a videos. Ven que dejo de compartir, si no, no lo van a poder ver. Ay, no. ¿Tiene video esto? No, no tiene video. Hacia acá. ¿Ven el video de fondo? Sí. Eso es sodio metálico. Tiene fenolftaleína. Y fíjese que se empieza a formar chispas. Y cambia de color porque se forma hidróxido de sodio. A ver si este explota. Me está yendo a ver cuando se produce explosión, si no, no.
Si no buscamos otro ahora. Yo antes la hacía en el laboratorio cuando hacíamos la práctica. Y después lo que pasa es que no se puede conseguir el sodio metálico, ese es el problema. No, acá no se ve ninguna explosión. A ver, en esta. Ahí está, ¿ven? Sodio, recuerden que es un metal alcalino del grupo 1. Bueno, ¿vieron lo que era? Es una reacción muy linda. Cualquier metal alcalino, a veces se pueden conseguir cintas de magnesio y colocarlas en agua y pasa esto. Pero el sodio es una reacción muy exotérmica, desprende muchísimo calor. Y lo que se forma son chispas. Como se desprende hidrógeno con el oxígeno del aire forman agua. Y la formación de hidrógeno con oxígeno para dar agua es exotérmica. Por eso que generalmente se forma esa explosión. Bien, hasta acá por hoy. Sí, la semana que viene ya comienzo con química orgánica. Recuerden que yo voy a adelantar clases. ¿Sí? No importa el tema de los seminarios porque van a tener tiempo para después hacer los seminarios, pero yo les recomiendo que sigan las teorías. ¿Sí? Bien, ¿consultas? No. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, recuerden poner el presente, por favor, no se olviden, y nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Así que bueno, buen fin de Vamos. semana y nos vemos el martes. Nos Chao, profe. vemos. Chau, chau. Chao.